Bienvenida una vez más a C2 Consultores. Hoy en nuestro proyecto de acuerdo tenemos a nuestra invitada especial, que es Alejandra Ortigosa. Ella va a compartir con nosotros hoy información de valor para aportar esos granitos de arena que tanto necesitan todas las familias. Hoy vamos a hablar un tema de la comunidad hispana en Estados Unidos, una comunidad que ha venido viviendo varios procesos y se ha incrementado. Según las estadísticas, existen de comunidades hispanas muchísima gente de muchos países. Pero como venezolanas, hoy queremos tocar cierto punto diseñado o dirigido a este medio. Bueno, Alejandra, preséntate. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Creo que, así como lo dices, es un programa que busca dar valor, aportar valor, sobre todo a la comunidad hispana migrante aquí en Estados Unidos. Así que estoy bastante emocionada de poder estar en tu programa y llevarle este mensaje a la comunidad. Bueno, ya me introdujiste. Mi nombre es Alejandra Ortigosa. Yo soy abogada en mi país, en Venezuela, y llegué aquí a Estados Unidos hace casi 8 años. Llegué, como llegamos muchos, con bastante expectativa, con ilusión, pero bueno, en el camino nos dimos cuenta que habían pasos que habían que dar para lograr muchas de nuestras metas. Así que bueno, creo que las redes sociales hoy en día han aportado, programas como este, han aportado mucha información a la comunidad que quizás hace 8 años eso no existía. Ahora me dedico a ayudar inmigrantes con sus procesos migratorios. Soy notaria aquí en Austin, Texas, y también soy recientemente certificada para oficiar bodas. Así que estoy... El que se quiera casar puede venir aquí con Alejandra, ella los puede casar. Claro que sí, claro. No, y además que en todas partes de los Estados Unidos puedo ayudarte a obtener tu licencia. O sea, pero si quieren que los case yo, pues asesoría para que te vuelvas una persona que case o para que te cases. Tú decides qué opción y qué lugar quieres ocupar. Bueno, Alejandra, fíjate, leyendo las estadísticas según el Fondo Monetario Internacional, ellos indican que en el 2025 es posible que cerremos en 8 millones de inmigrantes fuera de Venezuela. Este número me llama la atención porque ellos hablan de que representa un 24% de la cantidad total de venezolanos. Entonces, hay una población de X, pero este X representa un 20%, más de un 20% que está fuera de Venezuela. Entonces, ¿cómo ves tú que un país que no era de inmigrantes, tu papá, tu mamá pensaron en emigrar? ¿Tú vistes o recuerdas a alguien de las generaciones pasadas que haya pensado salir del país? ¿O tus vecinos, todo nuestro entorno, tus compañeros de universidad? El venezolano, según la historia, no era un ciudadano que era inmigrante. El venezolano quería quedarse en su país, amaba su país. Y lamentablemente sabemos que por todo lo que pasó socialmente y sigue pasando económicamente, el venezolano decidió salir. Y como tú muy bien dices, te encontraste hace 8 años con una verdad: soy inmigrante. Y aquí tengo que comenzar de cero. Y era algo para nosotros comparto contigo tu idea porque yo también la viví. Es como llegas a un país, tenías una profesión, pero aquí eres Alejandra, ¿sí? No eres la abogada Alejandra, ¿sí? Porque existen otros medios, otros canales. Sin embargo, yo soy de las que piensa, y lo veo en ti, y lo veo en todos los venezolanos que he podido ver aquí, que somos tan fuertes, que esa raíz vuelve a surgir. Fíjate, te voy a hacer la segunda pregunta. ¿Cómo iniciaste tu emprendimiento en Estados Unidos y qué te motivó a hacerlo? Bueno, yo creo que para agregar un poquito a lo que tú estás diciendo, nosotros somos una diáspora de casi como 8 millones. Es un número para un país que no está en guerra, es un número que yo creo que se te para los pelos. 8 millones de tus hermanos regados por el mundo, pasando por dificultades, enfrentando peligros, incluso de crimen organizado en nuestra frontera aquí con México.
que tú jamás pudiste imaginarte que un venezolano se enfrentaría. Además que cuando llegas a Estados Unidos te das cuenta también que la realidad de Venezuela es que es un país donde se instruía a el niño, el adolescente a completar quizás una carrera, a tener una educación superior, ¿ok? Que eso no es que nos da ventaja encima de otros inmigrantes, pero sí significa a veces, incluso pudiera ser hasta una barrera para nosotros y venir aquí a Estados Unidos y darte cuenta que aquí realmente eso de que no vale nada tu título no es del todo cierto, eso ya lo vamos a hablar y mi opinión al respecto, pero es desgarrador saber que hay 8 millones de venezolanos y que su mayoría no fue que lo planearon o que lo quisieron o que lo anhelaban, sino que la misma necesidad del país, algunos que tuvieron que salir por razones políticas. Porque, la mayoría. sí, porque son perseguidos políticos en nuestro país. Y Entonces, disculpa que te interrumpa, cuando dices política, la política es todo lo que es social. Todos los venezolanos que salieron inmigrantes por esa montaña, cruzando esos ríos, todos los que expusieron sus vidas por agua, sea por tierra, por donde pudieron pasar, todo fue por una razón política. Tal vez no porque los persiguieron, pero sí porque los destruyeron. Porque no solamente existe una persecución física, la persecución psicológica que existía en el venezolano generó todo esto. Saber que no tienes cómo hacer un mercado, comprar tus alimentos para tus hijos, saber que te están dando un mensaje incluso educativo que ya no ayuda a tus hijos, a tu vida, a tus generaciones, sí, porque no tiene el mismo mensaje que tú muy bien decías antes. Había una familia que impulsaba a que tú tuvieras una profesión. Incluso con eso que dices, dice que la primera ola de inmigrantes era casi toda profesional. Después de cierto tiempo para acá, tú como preparadora de formas migratorias vas a poder ver o vistes que ya un tiempo para acá no era el mismo estatus de las personas o la misma vida. Sí, claro. Lo que pasa es que también creo que los primeros inmigrantes que salen de Venezuela, si estamos hablando más al lado venezolano, fue esa primera línea de profesionales que lo vieron de primera mano, como que pudieron mirar un poquito más allá y decir, esto que está pasando no es normal, porque, ¿sabes? El venezolano decía, bueno, primero pasó que eran 2 harinas por persona, ¿sabes? Empezó la regulación y tú decías, bueno, creo que me puedo adaptar porque, bueno, todavía tengo mi trabajito, más la cesta tique, pues creo que vamos bien. De hecho, en Venezuela cuando yo ejercí, mi sueldo, digamos, me daba, ¿no? Entonces, pero habían otros que ya lo vislumbraron, como decir, esto no es normal, esto que está pasando no es normal. Entonces ellos salen primero y luego la clase media baja va también saliendo porque se da cuenta que cada vez el país, aunque quizás no es un tema como tú dices político, de persecución política como tal, pero es un tema que te va cortando, ¿no? La educación va decayendo, el dinero que no alcanza y todo esto va siendo muy difícil vivir en Venezuela. Pero creo que, y respondiendo a la pregunta que me hiciste, yo comienzo en este emprendimiento, si se puede decir de una manera muy orgánica, que esa palabra está muy de moda, como inmigrante. Cuando yo llegué a este país, yo llegué a Nueva York. Y estando en Nueva York, yo me di cuenta, bueno, no había absolutamente nada de información, no existían los servidores migratorios como yo. Y que una amistad te dijera o te recomendara era complicado. Así que hice lo que todo el mundo hace cuando llega, ese amigo que te recibe o esa familia que te recibe, me recomiendan el primer abogado que yo tuve aquí en Estados Unidos y fue para mí la primera decepción. Así como cuando dicen que los médicos venezolanos son únicos, igualmente digamos, no solamente los abogados, me he encontrado con varias profesiones que no están como para el servicio, ¿sabes? Lo que estamos haciendo y aportar valor. Entonces yo me sentía que esa primera experiencia, aunque me ayudó en parte, no se dedicaba conmigo cómo explicarme. Creo que el único derecho que yo tuve fue pagar, más que entender
todo este mundo migratorio que es muy complicado, muy complicado. Haciendo una pauta y ciertamente las necesidades que han surgido han permitido que muchos por redes sociales, por los medios de comunicación, lleguen a un momento de que todo es dinero. Y la gente con todo el temor que tiene, hay gente que ha pagado más pague $5,000, pague $7,000 por algo que no Sí. tenía ese costo. Pero es porque siempre existe un oportunista y lamentablemente de eso empezó a llenarse. Estas necesidades fueron cubiertas por oportunistas. Me imagino que tú al ver eso, yo soy abogada, esto está pasando, ver la necesidad. Bueno, la necesidad la vi en mí, la vi en mi familia, que todos migramos al mismo momento. Entonces cada uno tenía necesidades distintas para regularizar su tema migratorio aquí en Estados Unidos. Estaba mi hermana que se acababa de graduar de psicólogo, estaban mis papás que ya tenían una edad avanzada y que tenían otro tipo de necesidad, y estaba yo comenzando una vida con mi esposo y tenía otro tipo de necesidades, entonces no podías meterlos a todos en un saco. Entonces buscamos la asesoría legal que pudimos, cada uno tenía un abogado distinto, y la experiencia fue traumática, fue más bien una deuda y fue sumamente complicado entender qué estaban haciendo con nuestra vida. Entonces, corría el año 2021 cuando de repente me cae el 20, como dicen los mexicanos, dije, mira, yo soy abogada en Venezuela. Aunque no puedo ejercerlo aquí todavía, algo debe quedar en mí, que yo pueda entender toda esta situación para yo poderme ayudar a mí y poder ayudar a mi familia. Entonces, un domingo a las 7, 8 de la mañana, yo no podía dormir por la situación migratoria, no podía yo dormir, estaba en mi teléfono y me llega como una luz en el camino y comienzo a estudiar los primeros estudios que hice como preparadora. Te puedo decir que como inmigrante tú dejas todo, vives con lo mínimo, y yo no tenía ni siquiera una computadora. ¿Cómo iba a hacer un curso online? Eran estudios online sin una computadora, bueno, lo podía hacer de mi teléfono. Entonces, bueno, ahí comienzo a tratar de, ok, ¿cómo es esto de estudiar después que ya yo tenía 3 años viviendo en Estados Unidos, trabajando, y ahora quiero volver a estudiar? Pero lo hice con mucho amor, lo hice ni siquiera pensando en que esto yo iba a sacar mi profesión, ni que iba a ayudar a otro, olvídate. Yo no tenía esa visión, eso vino con el tiempo y vino tiempo después, no fue inmediatamente. Yo termino mis estudios en diciembre, lo recuerdo perfecto porque yo nunca armo un arbolito. Y ese día en ese apartamento tan chiquito que yo vivía en Nueva York, me regalaron un arbolito chiquitico y estaba tan ilusionada, con todo lo que estaba aprendiendo, que yo estaba emocionada, puse mi arbolito y me acuerdo que me gradué y el arbolito se veía atrás. Y de allí me inspiré y dije, ok, yo estaba trabajando un trabajo que me encantaba, vendiendo lentes en una oficina de un médico oftalmólogo, donde aprendí muchísimo. Y empecé a repartir mis primeros currículum en oficinas de abogados. Yo loca, porque imagínate tú, o sea, nunca me imaginé que me iban a dar una oportunidad. Nunca lo creí, pero tenía fe. Tenía como que, bueno, por lo menos si me dejan limpiar, te lo juro, ese era mi pensamiento. Si a mí me dejan limpiar la oficina del abogado, estoy cerca. O sea, si me dejan estar allí. Y bueno, empecé yo a tocar puertas con ese cursito que había hecho, y me abre las puertas mucho tiempo después. Eso no fue tampoco inmediatamente. Te estoy hablando que eso fue en el 2021 y en abril, junio más o menos del 2022, a mí me dan mi primera oportunidad en un bufete de abogados en Nueva York. Y allí es el punto que cambia todo y que hace que Migrar Tutoriales hoy esté aquí. ¿Quiénes estamos hablando de cuántos años? Eso fue en el 2022, más o menos, sí. O sea, 3 años. Sí. Excelente, te felicito. Definitivamente esto es lo que caracteriza al venezolano,
la pasión por hacer las cosas. No Total. se quedan estancados, no es por compararnos con otras sociedades migratorias ni con otras nacionalidades, pero estoy segura que Es el latino, el hispano que sí, quiere salir adelante, sí, no tiene que ver con... sí, que no nos quedamos con esto es hasta aquí puedo llegar, no, hay algo más siempre, esa es nuestra pasión, el venezolano alegre, que aunque esté limpiando el piso en ese bufete de abogado, está feliz porque está en un espacio que puede conquistar. Entonces eso me parece interesante porque esas son semillas y fuerzas que tenemos en nuestros corazones. Bueno, yo comencé siendo mesera y a mí me tocó limpiar cosas que no vamos a decir aquí. Pero sabes que siempre tuve una buena actitud. Así debe ser. Yo dije, cuando yo estaba en ese pequeño, una fondita en un barrio de Nueva York, porque no es que yo trabajaba en Manhattan, yo trabajaba en una zona muy trabajadora, en una esquinita, en un barrio de Nueva York. Comencé yo trabajando en ese restaurante mexicano y yo dije, si este es el papel que la vida me puso, ser mesera y limpiar y aprender siempre se me olvidaban las tortillas, porque ellos comen todo con tortilla, entonces siempre se me olvidaba, era tortilla de maíz, tortilla de harina, que siempre, entonces yo siempre dije, esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer excelente, voy a ser la mejor mesera. Y eso lo hice, y cuando me tocó este trabajo, yo estuve 3 años, casi 3 años trabajando, después vendiendo lentes, después de mesera, vendí lentes, y estuve como 3 años también con la mejor actitud, y después de allí viene el que me quedo sin trabajo. Me quedo sin trabajo y hago lo que la mayoría de los venezolanos y latinos nos está tocando hoy en día, que es el carro. Una cosa que yo le tenía pánico, miedo. ¿Eso también lo hiciste en Nueva York? Yo lo hice, no, en Nueva York. Okay. Ya cuando me vine a Texas, la historia era diferente, pero estando allí y estando esos meses donde me tocó enfrentar ese miedo, que yo le tengo pánico a manejar, y más en Nueva York, me encontré con que, o sea, Dios mío, o sea, ¿por qué? Porque además yo tenía un trabajo que me encantaba, me tuve que salir de ese trabajo porque las condiciones empezaron a... Pero, ¿sabes qué? Después entendí que era Dios también, que quería que me moviera. Si eso no me hubiese pasado, Migra Tutoriales no existe. Así es. Y yo acepté, me moví, y esperando un pedido en McDonald's, me llega la llamada que me cambió literalmente la vida. Cuando me hablan y me dicen, queremos entrevistarte porque tenemos un puesto en este bufete de abogados de Nueva York. Y para ti fue... Yo ya primero no me lo creía. Ya yo había hecho las paces con Dios, con mi alma, ya yo había entendido que la vida del inmigrante era así, que de muchos bajones, y que tenías que ser humilde para aceptarlo, y que en algún momento ibas a lograr algo, pero no se sabía cuándo. Lo importante es que esa semilla estaba ahí. Sí, total. Y cuando me llega esa primera llamada, yo no me la creo, y yo le digo así como que, bueno, mira, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es la dirección? Cuando me dice la dirección, estaba a 5 minutos. O sea, yo estaba a 5 minutos de allí. Y yo le dije, no te preocupes, yo voy. Y pues me hacen la primera prueba. Yo ni siquiera sabía para qué me querían contratar. A mí me importaba era estar allí. Si me ponían a lavar baños, si me ponían a limpiar el piso, si me ponían a llevarle el café a la abogada, yo encantada de la vida. Y ya yo tenía meses con el curso que había hecho. No había hecho ni siquiera un TPS, un permiso de trabajo, nada. Yo tenía el curso y sí recuerdo, esto sí me quedó muy en mi mente, que cuando nos graduamos nos dicen, por favor, no dejen este curso botado, o sea, como olvidado. Sabes que a veces hacemos como algo, nos metemos, o cuando nos ha dado la etapa de que voy a hacer pulseras, voy a vender cepillados, voy a hacer, y lo dejamos, y ella lo dijo, por favor, no dejen esto es bueno. Y yo dije, qué loca. ¿A dónde yo voy a ayudar? ¿A quién? Y yo te puedo decir que he ayudado a más de 3,000 personas. Excelente. Pero tú no lo ves cuando
cuando estás en ese momento tú no lo ves, tú no lo entiendes. Yo creo que eso le ha pasado a la mayoría de los venezolanos. Te ves solo en un espacio, pero con un corazón agradecido. Ah, total. Entonces, y riéndote. Yo era la más feliz. Yo también trabajaba y me reía y me da risa porque donde empecé a trabajar, la gente así como, ¿por qué esta se ríe? ¿Por qué vas a estar triste? O sea, la vida ya es fuerte como para vivir amargado. Entonces, bueno, pero esa es normalmente la actitud del venezolano. Siempre está riéndose, yo creo que sí. esa empatía con los demás. Necesitas que te ayude, te ayudo. Cuye, mira, ¿cómo hago esto que no sé? Y la gente y lo vive y vives esa experiencia y después te ríes y dejas buenos amigos por allí, buenos amigos por acá. Siempre dice, esto es parte de la vida, relacionarnos, querernos, amarnos, ayudarnos. Entonces, toda esa experiencia que viviste, creo que toda la mayoría de los venezolanos la ha vivido. Conozco muchos que también comenzaron de cero, vendiendo seguros, quién me va a comprar el seguro o quién me va, ahorita estoy comenzando todo lo que es los impuestos y cuye, este año lo hice y decía, perro, pero esto va a ser complicado, ¿cómo va a ser todo esto? Pero Dios abre puertas, Dios permite que muchas cosas sucedan. Y bueno, me he conectado con otras personas, con otros intereses profesionales. Entonces yo digo, Dios es bueno. Y tú muy bien lo decías, Dios permite que vivamos ciertas cosas para madurar, para aprender cosas que no hemos aprendido en nuestro carácter. Oh, total. Y después de allí sale esas mujeres y esos hombres que los hoy... testimonios de lo que estamos haciendo ahorita y lo que yo quisiera dejarle a la comunidad que vea esto, no solamente que vea que, mira, ella lo logró o ella lo hizo, o no, es que tú también lo puedes hacer. Es así. Es que eso es para quien en verdad quiera dar la milla extra, pero hay que tener una buena actitud, sí hay que prepararse y sobre todo hay que ser agradecido. Me acuerdo yo que estando repartiendo los delivery, yo dije, yo voy a ser la mejor delivery. Así como yo quería ser la mejor, yo voy a ser la mejor delivery. Y ahí llega un poco el tema de las redes sociales, porque esa es otra cosa que me define después de todo esto. Primero llego al bufete, paso una serie de 3 entrevistas hasta que llego a la tercera con mi jefa, que hasta el sol de hoy somos amigas, y quien me dio su bendición para irme. Y desde el momento en que yo llegué a ella fue mi primera cheerleader, mi primera animadora, que me volvió a decir abogada. Ella es mi abogada venezolana, decía. Y yo, se sentía tan raro. Después de haber sido Alex, porque a mí me decían Alex, nunca pudieron decir mi nombre Alejandra en Nueva York. Y me decían Alex, entonces ya yo era Alex. Fue la primera que me volvió a decir Alejandra y que me volvió a decir abogada, mi abogada venezolana. Y cuando ella me presentaba o estaba hablando por teléfono, con quien hablaste fue mi abogada Alejandra venezolana. Y yo soy abogada, es verdad. Y entonces ahí empecé a entender que lo que te decían, que tu título no vale nada y que olvídate porque ya estás aquí en Estados Unidos, sí, va a llegar un punto en donde con humildad vas a tener que quitarte el estetoscopio si eres médico o vas a tener que hacer cosas que no estabas preparado, pero va a llegar un punto en que la divinidad que creas o no creas en nadie te va a poner en tu posición. Y a mí ella, esa abogada italiana, me empezó a inspirar y a recordarme quién yo era. Es más, los títulos, él me dijo, ¿por qué no te traes los títulos? Y los pones aquí. Y yo, pero es que no le entendía. Eso es tuyo, nunca nadie te lo va a quitar. Así es. Nunca nadie te lo va a quitar. Y entonces yo empecé a creérmelo, a estar cada vez más segura y salgo a las redes sociales, que también forma parte de luego cómo yo puedo ayudar masivamente a las personas a través de las redes sociales. De eso me gustaría saber, ¿cuánto interés crees tú que las personas hispanas que llegan, cuánto interés muestran por arreglar su estatus migratorio? Ahorita no tienen interés. Hoy en día ha decaído eso porque siempre hay personas, digamos, no voy a decir que la mayoría, pero sí he notado que en los últimos meses, producto de todo este cambio político que estamos viviendo, hay muchas personas que llegaron a Estados Unidos como paracaídas,
creyendo y aspirando a otras cosas que no son. Entonces en su mente no está como mucho como regularizarse más que un tema económico. Y entonces, ¿para qué yo te voy a pagar un proceso si yo lo que me quiero ir es en 1 año, en 2 años? Entonces sí he visto, claro, ese no es todo el mundo. Claro, eso me estás hablando hoy por la transición presidencial. Y por la gente que también que estuvo entrando estos últimos 2 años. No todo el mundo, por ejemplo, donde yo más me hice, uno de los procesos que más llevé fue el paro humanitario. Y el paro humanitario era un programa muy corto de 2 años, que esos 2 años ya se cumplieron. Y muchas de esas personas no venían nada para... o no venían aquí con la idea en verdad de regularizarse, quizás como tú y como yo, que lo primero que hicimos es ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tener un permiso de trabajo? ¿Cómo hago para cómo se pagan los impuestos? No. Ellos llegaron muchas veces también, lo que he visto es que las familias le están haciendo daño a esa gente porque creen, bueno, como yo me lo traje con el parol, entonces como yo me lo traje, casi que este es un hijo mío, y entonces yo todos los errores mismos que yo cometí de mi inmigración los transfieren. Entonces ellos no buscaron ayuda, ellos entonces les hacen lo mismo a ellos y ha sido muy fuerte. Bueno, yo creo que si tienen la idea de que tienen 2 años y se van, me parece perfecto que se vayan. O sea, se lo aplaudo porque si esa era su mentalidad. Porque ciertamente eso era así, legalmente eso era así. 2 años vas a estar allá y te vas a ir. Ahora, si te querías quedar y ahora te quieres quedar ilegal, ahí el gran problema que ha generado toda esta conmoción social que se ha generado y toda la mala fama que se creó por ser venezolano. ¿Sí me explico? No lo voy a generalizar porque tú más que yo sabes que el porcentaje es muy mínimo. Primero, la inmigración venezolana en Estados Unidos no pasa del 4%. No pasa de toda la migración total que hay aquí. Segundo, la migración venezolana que ha hecho mucho daño al país, también medios, redes sociales. Tú nunca has visto un mexicano pasando un video pasando la frontera. Solamente los venezolanos pudieron haberlo hecho. Pero lo cierto es que, bueno, vamos a creer que estaba muy motivado para hacerlo, X. Pero lo cierto es que esta gente que vino a hacer daño al país no nos representa. A mí no me representa. Bueno, yo no voy a hablar mucho de ese tema como tal, porque es un tema polémico, pero sí lo que te puedo decir es que a nivel general, lo que yo he visto, y te lo digo como abogada venezolana, esto sí te lo digo, es que el venezolano, primeramente en Venezuela no hay derecho migratorio. Yo no estudié nunca derecho migratorio en mi universidad, yo estudié en una de las mejores universidades de Venezuela. No, es un tema muy nuevo, muy nuevo. Entonces, no hay información en tu país de origen, porque no existe el derecho migratorio en Venezuela. Vas a otro país con poca o nada preparación, simplemente porque allá te están diciendo que te están dejando entrar y que te dan un permiso de trabajo y que si metes asilo y ya listo. Y con eso se quedó la gente. Entonces, a veces la culpa no es tanto de la persona que viene y que lo está haciendo mal o lo que sea, sino es que no hay información, las autoridades tampoco están haciendo un magnífico trabajo, pero la única responsabilidad que yo veo ahora es que hay menos gente queriendo informarse, hay menos gente queriendo hacer las cosas correctamente porque durante mucho tiempo, por lo menos yo lo veo en el tema de los asilos, yo tengo un programa que ha causado mucho impacto, que se llama Asilo sin mentir. Y yo le tuve que poner ese nombre a ese programa porque la gente cree que la única manera de iniciar por lo menos un proceso tan importante como es el asilo es mintiendo. Porque eso es lo que te han dicho, eso te llegan aquí, mira, hay alguien que te hace esto. Entonces muchas veces, aunque nosotros no lo hayamos hecho, hemos colaborado a que eso se dé. Entonces yo creo este programa y ha sido muy exitoso porque sí hay un porcentaje, no muy alto, yo quisiera que hubiesen más personas que sí quieren hacer las cosas bien. Se han hecho conscientes de la necesidad de hacerlo bien. De hacerlo bien y de no creerse porque a otro lo hizo con fulanito y le hicieron todo y pusieron pruebas de yo no sé dónde, le está yendo supuestamente bien porque tiene un permiso de trabajo, pero eso no es nada, mi amor. El día que te toque presentarte un juez, ¿qué vas a hacer? Así es. ¿Qué vas a hacer? Entonces, yo creo que el problema ha sido que la diáspora, muchas veces venezolana,
nueva que ha migrado lo ha hecho con más necesidad, yo no estoy diciendo que la de antes no, pero lo ha hecho con más necesidad de cubrir, digamos, elementos básicos de vida, ¿no? Techo, sustento, y no miran más allá a un futuro, como si podemos nosotros ahora, claro, yo ahora sentada en mi oficina, ay sí, puedo mirar, pero con hambre en la barriga, no, ¿cómo ves el futuro? Y sabiendo que dejaste a tu esposa, a tus 3 hijos en Naguanagua y que el techo se está cayendo, es complicado. Estoy de acuerdo contigo con eso, porque también debemos aceptar que esa minoría que vino a hacer daño, que vino a hacer actos delictivos, que ha hecho unas cosas que yo como venezolana le pedí perdón a Dios por todo el impacto negativo en cuanto a la delincuencia a Estados Unidos, porque es un país que ciertamente nos ha bendecido. Pero también es cierto, esa gente que vino, esa mujer que vino, cruzó su frontera con su muchacho, ¿y qué vino a hacer para acá? Nosotros en un programa que se hizo, hablamos de eso con la socióloga, esa pasión por salir, por comer. Claro. Por eso te digo, no hay esa política por la que la gente está huyendo, no es solo una política que me persiguen, es una política, también lo vimos en otro programa con el profesor de la Universidad Central de Venezuela, él decía, es que es una política que te destruye, que te deja, si tú no comes, no tienes la capacidad de pensar, no tienes la capacidad de pensar en crecer, en hacer otras cosas, no mandas a tus hijos a los colegios porque no han comido. Y cuando vas al colegio lo que le enseñas son cosas que a ellos les interesan. Pero es que tampoco tienes oportunidad de ver, o sea, como te dije, yo no tuve que luchar con que el techo se me estaba cayendo, con que es muy fácil hablar desde, dicen, el privilegio, ¿no? Y sí, fui bastante privilegiada porque yo llegué aquí en un avión. Y yo llegué aquí a la semana ya yo estaba yendo a una oficina de un abogado. No todos tienen esa oportunidad. Entonces, como diríamos, creo que es un tema que tiene mucha tela que cortar, pero sí he visto una disminución en el tema de personas queriendo hacer las cosas bien migratoriamente, incluso personas que también llegaron en avión. Como te digo, mi experiencia más grande es con el programa de paro humanitario. Y mucha gente también porque la familia que los trajo tiene un concepto migratorio y ellos piensan que el ABC que le dieron a ellos es el ABC que funciona ahora. Y están cometiendo errores. Los mismos errores peores. Peores porque ahora existen otras condiciones. Por supuesto. Otras condiciones donde todo el mundo tiene que estar correctamente. Fíjate que yo, y disculpa que te interrumpa, fíjate que yo hablaba con personas que me decían, yo voy a solicitar asilo, por ejemplo, después de los 2 años, porque a mí mi tía me dijo que no, que me quedara, por ejemplo, con el TPS. Tu tía es abogada para darte ese consejo maravilloso. Bueno, cultura venezolana. Nosotros hacemos lo que nos autorrecetamos, creo yo, sí. Nos autorrecetamos. Fíjate, de esa población hispana, ¿cuántos mexicanos, ecuatorianos, cuántos otros hispanos han venido o tú ves que muestran interés en legalizarse? Sí muestran, pero sigue siendo los centroamericanos, sigue siendo una cultura que piensan que las oportunidades son para otras nacionalidades como Colombia, como Venezuela. Los mexicanos que yo he podido, aparte una raza muy cerrada, muy de ellos, pero yo los he atendido aquí y les he dicho, tú puedes también y nosotros podemos ayudarte. Y también muchos luchan con la barrera del idioma, y aunque ya hay, por lo menos aquí en Texas, muchos abogados que manejan los 2 idiomas, cuando ellos llegaron no, y eran rechazados y eran discriminados, aún con dinero para pagarles al abogado. Entonces los servidores migratorios, que siento yo que los que hacemos un buen trabajo, porque hay de todo, igual como hay abogados, pero siento que los servidores migratorios también hemos venido a llenar ese espacio que estaba dejando a la gente por fuera. Por fuera, sí, a mí me pasó. Yo vengo desde Nueva York, de hecho, yo llevo el tema migratorio a esa oficina. Ella no hacía eso.
Y yo empecé a ver que venía gente, mira, este papel, porque entonces los abogados te decían, lleva este papel para que un notario te lo haga. Y cuando yo llegaba, y ya con un poco de experiencia, yo decía, pero ya va, tu abogado te tiene que ayudar. No, mi abogado nada más me dijo. Entonces, con esa necesidad de la gente, y ahí estamos hablando mexicanos, dominicanos, muchos en Nueva York. Aquí en Nueva York hay más posibilidades, sí, ¿no? Por ser una ciudad santuario. No es tantas las posibilidades, pero había más, o digamos yo estaba como más metida en la comunidad, quizás por donde quedaba la oficina. Y entonces cuando yo le empiezo a decir a la abogada, mira, ¿qué te parece si me das un espacio y yo me hago cargo? Y él me dijo, hazte cargo. Y yo inicié ese departamento, digamos, migratorio, allí, con ella, porque ella no lo hacía. ¿Viste la oportunidad? Vi la oportunidad, la necesidad de la gente. Era la necesidad, o sea, en la comunidad no había un abogado cercano, habían de esta gente así bien medio sospechosa, de estos multiservices, habían algunos, pero que no eran, no estaban respaldados y algunos tú podías ver la calidad que tenían. Entonces empiezo yo a ocuparme de los inmigrantes allá en ese sector. De hecho, todavía tengo clientes de la oficina, sí, totalmente. Fíjate, Alejandra, yo te iba a decir María Alejandra. No importa. Fíjate, Alejandra, es que María Alejandra se llama mi jefa. Okay. Fíjate, Alejandra, qué bueno en verdad esta experiencia que has podido compartir. Sé que tienes mucha más pasión para seguir sirviendo. Sí. Eso es importante. Hay una esperanza, siempre va a haber una esperanza. Trata de comunicarte con personas expertas si estás en un proceso todavía migratorio aquí en este país. No busques más alternativas por internet, porque el internet a veces manda tanta información. ¿Quieres que te arreglemos esto? Ven con nosotros. O sea, trata de buscar gente que te pueda asesorar con respeto, con los instrumentos necesarios para hacerlo. Pensemos que nosotros los venezolanos, los de habla hispana, somos mucho más. Tenemos mucho para aportar en este país. Totalmente. Si estás, como nombra Alejandra, trajiste a una persona por parol, toda esta zozobra que hay, que se va a terminar, que no se va a terminar, creo que ya sí lo terminaron, ¿no? Ya el que tenga sus 2 años se puede ir en cuanto al parol. Bueno, el tema del parol, en cuanto al programa como tal, está terminado, igual que CBP One, desde enero del 2020 del 2025, ahorita, cuando llegó Trump. Ya el programa como tal está terminado, ambos programas. Ahora, esa gente que está del lado adentro, que yo los llamo los paroleros, son los que tienen ahora la dificultad de quedarse. Incluso el tema ha sido que muchos han tratado de regularizarse y les están poniendo un freno a esas solicitudes. Y están investigando más allá esas solicitudes. Y están muchas veces causando, ahorita tenemos unos retrasos en los permisos de trabajo de personas que ingresaron con parol humanitario, solicitaron asilo por primera vez y un permiso de trabajo que te dura 30 días. Tengo personas con más de 60 días que no les llegan. Entonces Pero también hablan de un retraso, puede ser que esté pasando eso por la situación nueva, pero también sé que ellos desde hace mucho tiempo están en un retraso eterno. Pues, porque hay asilos con más de 8 años, 9 años, bueno, personas esperando. Sí, pero te dan entonces el permiso de trabajo y la gente está como medio tranquila. Yo, de hecho, nosotros ayudamos también a personas y me voy ahorita a Houston. Yo soy intérprete también, pero también ayudo a personas porque te voy a decir algo. Están llamando casos 2014, 2016, 2000 tanto, las personas... Esa gente que te lo hizo por allá ni sabe, no, nada. Y los abogados ahorita, no, mi amor, te lo dicen en tu cara, si me das 7,000, si me das, ¿sabes? Entonces, me ha tocado, de hecho, este cliente, que es una colaboración con una colega, lo rechazaron 3 abogados. Porque, no, y lo estamos ayudando para que se presente a su entrevista, para poderlo ayudar, en ese entrenamiento, porque hasta para eso se necesita tener algún tipo de información. Tú no te puedes ir a presentar a UCIS, a una corte, así, como si nada. Creo que en la corte tienen que, juro, estar con un abogado, ¿no? Entiendo. Bueno,
Si lo puedes pagar, también está, pero puedes si pagarlo, no, te presentas y no hay sí que te cobrar. presentas. También, y si es que si no tienes dinero, tú te puedes autorrepresentar. El proceso se llama Procé, pero busca, si no puedes pagar en verdad los honorarios de un abogado, que pueden ser hasta 14,000, 18,000, 20,000 dólares, todo el proceso. Entonces quizás busca un servidor migratorio que nunca va a ser igual que un abogado, porque nosotros no podemos dar asesoría legal, pero toda esta información que está en las páginas, que está en los manuales, te la entregamos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, tenemos un cuestionario, personas que se van a presentar a su cita en inmigración, una entrevista de asilo, tenemos todo un cuestionario, te hacemos las preguntas, mira. Lo va preparando para Lo eso. vamos, Bueno, también ella sí. ofrece ese servicio. Si estás escuchando este conversatorio y tú ves, oye, mira, me llamaron. Después de 7 años me llamaron a mi Total. entrevista. ¿Ahora qué hago? Ese abogado desapareció, como puede pasar, como Sí. nombra Alejandra. Entonces tú puedes ver, ya sé con alguien que conoce el proceso, que me puede ayudar, pueden contactar a Alejandra. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? Las personas creen que por tener, nuevamente, un permiso de trabajo, un asilo pendiente, algunos ni siquiera tienen asilo pendiente. Porque ¿Solo tienen el permiso de trabajo? Sí, porque entraron con CEP1, que es una especie de parol que te permite tener un permiso de trabajo hasta por 2 años, muy parecido al parol humanitario, pero muy distinto, a la vez muy distinto. Entonces estas personas ni se ocuparon de buscar a nadie, ni a media Alejandra, ni a medio abogado, y se quedaron con ese permiso de trabajo, se les pasa el año para solicitar asilo y pueden ser colocados en un proceso de deportación expedita, sin ir a corte. Aunque tenga su permiso de trabajo todavía. No es nada, eso no es nada. Y hay otras personas, ¿verdad?, que con asilos pendientes, TPS pendiente, han cometido delitos, han cometido crímenes. En Georgia, yo tuve un cliente que yo le hice su asilo. Cuando digo le hice fue porque le ayudé a procesar. Nosotros no hacemos, no es que va usted a venir, ¡ay! Historia y demás, tengo que ser muy clara porque la gente se confunde mucho. Entonces nosotros le ayudamos a procesar su caso de asilo, llegó con visa, o sea, llegó como un rey, llegó con visa con su familia, sí, llegó con visa con su familia. Nosotros le ayudamos también a procesar el TPS, porque pudo aplicar el TPS. Y resulta que, como aquí empiezan a escuchar y a endulzar los oídos con otra gente que sí te dice lo que tú quieres escuchar, yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar, te voy a decir lo que es. Entonces, se le endulzó el oído y bueno, yo le perdí la pista como cliente, pero su esposa siempre estuvo allí y me cuenta que pues cometió una infracción. En Georgia son muy fuertes con el tema migratorio y las infracciones de tránsito, y de unas infracciones de tránsito fue a parar a una corte de inmigración y está en un proceso de remoción y su TPS fue negado. Okay. Entonces, es decir, que ciertamente sí está haciendo los procesos, pero es importante que se diga a personas que han cometido infracciones, delitos menores, que están sumergidos en algo. La mayoría tiene, así sea, un proceso de remoción. Es que la cosa es que sí, o sea, sí estoy segura que deben haber injusticias en algunos casos. Yo quisiera creer, no. ¿Ok? Quisiera creer que quizás a alguno se le habrá escapado, porque es normal. Yo pienso, pero en la mayoría yo creo que han tenido razones para irlos a buscar. Es que el tema migratorio aquí es tan finito, o sea, es tan complicado y es tan complejo y por los últimos años la gente le ha perdido el respeto. De hecho, yo hice un video. La gente le ha perdido el respeto a sus trámites migratorios. Cuando yo llegué aquí hace 8 años, hablar de un asilo, de hecho, una de las primeras cosas que yo visualicé era, ¿será que nosotros, digamos, sometemos un caso de asilo o qué hacemos? No fue por ahí que me fui, ya eso en otro podcast lo haremos. Y la abogada me dijo que no, porque tenía doble nacionalidad. ¿Cuántos asilos de doble nacionalidad yo no he hecho? Porque ahora se tiene mayor visualización de cómo llevar ese tipo de casos, por ejemplo, ¿ya? Pero hace 8 años, mi amor, no. Era todo muy... La ignorancia. Incluso de profesionales. Sí,
Creo que no es ser profesionales, sino estar definitivamente aquí en Pekín. Si tú puedes conocer, poder tener un título universitario, pero si tú no estás al día con los temas, con lo que está pasando, te estás actualizando, entonces definitivamente no puedes cumplir la función por la cual te necesitan en ese momento. Sí. Y es así, tú puedes decir, mira, yo soy abogado, ajá, ¿me puedes ayudar? Es que no sé. Una vez más, sí nos despedimos, Alejandra, en verdad muy feliz, le mandas un fuerte abrazo a tu madre, que es la que hizo este clic entre nosotros, esta unión, la aprecio muchísimo. Creo que ella está muy orgullosa de ti, definitivamente. Ella decía, mi hija está preparado para eso. Y el amor de madre y el amor de lo que somos, de, Yeli, estás haciendo esto para aportar, qué bueno, yo quiero que también mi hija aporte. Eso es parte de nuestra naturaleza como venezolanos. En verdad, esta es una segunda etapa del proyecto de acuerdo. Muy pronto vamos a tener otros invitados especiales, sumamente todos estos temas, casi todos van a ser de temas migratorios. Entonces, bueno, un placer. Despídete. Bueno, la reflexión es que Estados Unidos es un país de oportunidades, sí, pero es un país donde si tú no vas de manera correcta y no te adaptas a las leyes y a las normativas, realmente no va a ser de largo plazo para que tú estés aquí. Creo que les recomiendo a todos que puedan, en la medida que la migración les permita regularizar su tema migratorio, es muy importante, y más estos 4 años que vamos a tener con nuestro presidente, que viene con todas estas ideas, así que buscar la manera de regularizarse, de hacerlo bien, de seguir todas las leyes, de poder tener una licencia de conducir. Ahorita también un cambio reciente fue el Real ID para poder circular. Incluso viajar. Viajar, exacto. Entonces, pónganse las pilas y lo que estén pasando hoy, donde sea que nos estén mirando, si usted está ahorita donde sea, manejando, haciendo un delivery, si usted se proyecta, no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Aquí estamos siempre para servirle. Tome a la mano su familia, sus hijos. Recuerde que si usted ya llegó aquí, Dios le dio la oportunidad de estar aquí, entonces hay propósito. Todo lo que hacemos en la vida tiene propósito. Disfruta el propósito. El proceso no siempre va a ser alegre. El proceso no siempre va a ser, fui al mall y me compré un viaje de ropa y eso a cualquier mujer le hace feliz. No, hay un proceso en el cual vivimos y la vida es esto. La vida es un transitar donde a veces estoy alegre, a veces soy triste, pero en cada una de las etapas que nos toque vivir, que podamos decir, yo puedo salir adelante, esto es, si Dios me permite esta prueba, porque tengo la capacidad de salir. Entonces, bueno, un abrazo fuerte y ahora sí nos despedimos. Bye, bye. Chao, chao.